vayamos colocando a Spider-Noir como uno de los mejores productos en la historia del trepamuros. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a hablar de este producto de nombre Spider-Noir, protagonizada por Nicolas Cage y que está ambientado en los años 30, en una Nueva York llena de corrupción, de peligro, de muerte, de femme fatale y de, sobre todo, mucha investigación. Acompáñenme en este viaje mientras recorremos los años 30 con la compañía de mi muy buen amigo Ben Reilly, detective e investigador privado. Esto es un producto de Sony Pictures que dentro de este conjunto de derechos del personaje a nivel audiovisual, pues posee todo lo que se refiere a Spider-Man y a los personajes que lo rodean, pero ahora en formato serie con la emisión de la plataforma Amazon Prime Video. Y lo mejor de la película es que todo este producto se lanzó en un solo día. 27 de mayo fue el día del estreno. 8 capítulos de 40-45 minutos cada uno sin los créditos y que es una absoluta delicia. Prime Video te pone dos opciones, verla en blanco y negro o verla a color. Yo recomiendo pertinentemente la primera vez que vean esta serie, el primer visionado, sea todo enteramente en blanco y negro, porque te das cuenta de que este producto bebe más del cine noir que cualquier otra cosa que hayamos visto del Hombre Araña en live action. Por eso se llama Spider-Noir y por eso tenemos la ambientación que aquí nos presentan. Sin spoilers, yo ya me eché toda la serie en compañía de la familia, todos los 8 capítulos de arriba a abajo. En su momento la veré en versión en color, pero honestamente, al César lo que es del César y a Spider-Noir lo que es de Spider-Noir. Este producto debe verse 100% primero en blanco y negro y estoy convencido de que esa va a ser su versión favorita para ver esta serie repetidas veces. Son 8 capítulos de una trama en modo detectivesca, en modo thriller, ambientada en los años 30, en la época de la ley seca, de la Gran Depresión de Estados Unidos, con un protagonista que tiene 5 años sin saber nada del trepamuros. Está deprimido, sumido en su trabajo, no quiere saber nada de nadie y ha dejado el poder y, por consiguiente, la responsabilidad de ser el vigilante arácnido de esa Nueva York de los años 30. Por supuesto que Nicolas Cage iba a dar una interpretación digna, no nada más de su propia carrera como actor, sino también de las expectativas que la gente tiene de ver a un nuevo Spider-Man live action. A diferencia de los anteriores, aquí a este no nos lo introducen como una versión alterna de Peter Parker, sino como Ben Reilly, un investigador privado que se dedica a resolver crímenes, a resolver casos y que a la vez tiene una historia, un pasado que conforme avanzan los capítulos, conforme estos episodios van uniendo las piezas del puzzle, iremos entendiendo el por qué Ben Reilly se comporta como se comporta. Sin ningún tipo de spoiler, ya llegaremos a ese punto. Esta serie es una maravilla. Esta serie es una joya desde cualquier punto de vista, desde el que se le quiera analizar. Desde el apartado técnico, desde los vestuarios, desde la ambientación de esa Nueva York sucia, podrida, sí, de los años 30, pero ves cada detalle. La ciudad en sí misma se transforma en un personaje, pero también los personajes que rodean a nuestro protagonista. Los villanos que están aquí en turno jugando un papel importante. El villano principal, interpretado por Brendan Gleeson, que muchos conocerán por haber interpretado a Ojo Loco Moody en la saga de Harry Potter. Aquí, junto con Nicolas Cage, son los dos actores que se llevan el aplauso de pie y uno se quita el sombrero. Son los dos mastodontes, las dos bestias
que cargan a Spider-Noir sobre sus hombros. Los personajes secundarios también tienen un papel importante que desempeñar, pero si no son Nicolas Cage y Brendan Gleeson, la serie podría flaquear un poco en cuanto a la expectativa de un buen protagónico y un villano a la altura, tanto a nivel personaje como a nivel actores que interpretan a esos personajes. Tenemos aquí una versión alternativa de la historia de Spider-Man. No necesitamos ver aquí a un tío Ben o a una tía May, sino que ese Spider-Man en particular ha sufrido pérdidas de otra índole o con otras personas de maneras diferentes, pero que de un modo u otro se vuelven canónicas a lo que conocemos como que Spider-Man debe siempre perder a alguien que ama en el transcurso de su vida como justiciero en esta ciudad que nunca duerme. Lo importante también es el cómo los villanos que conocemos desde que el tiempo es tiempo en las historietas y que hemos visto con fuerza sobrehumana y con efectos especiales de cabo a rabo, cómo los vas a introducir a una historia que bebe mucho del cine negro, que se sabe perteneciente a ese género en particular, pero a la vez intentando contentar a un público que, ávido de contenido de Spider-Man, debe encariñarse con esta versión en particular. Por eso también se hizo la versión a color, para la gente que no es muy ávida a ver películas en blanco y negro, o que consideran que ese es un formato demasiado austero o pasado de moda. Por eso está la versión en color, como todos lo conocemos, las películas hoy en día. Pero en blanco y negro es como esta serie, repito y vuelvo a recalcar, es como este producto debe verse por primera vez. Un Nicolas Cage fantástico que se come la pantalla cada vez que aparece. No aparece mucho, valga la redundancia en la palabra, con la máscara puesta, pero en los momentos en los que Spider-Noir, ya en esta faceta de vigilante de héroe de la ciudad de Nueva York, hace acto de presencia, una maravilla, una absoluta maravilla. Ben Reilly tiene muchas razones de peso para no ser el arácnido trepamuros, o como lo llaman aquí, The Spider, la araña. No pueden decir Spider-Man por razones de derechos, no pueden poner el nombre Peter Parker por nombres de derechos, pero sí te ponen Ben Reilly. Esta es una combinación de la versión que vimos en Into the Spider-Verse, ese Spider-Man de los años 30, y la parte de Ben Reilly que realmente en las tiras cómicas es la araña escarlata, Scarlet Spider. Ben Reilly no es realmente Spider-Noir, pero aquí lo ponen como una narrativa o un conducto que nos haga recordar que sí, hay muchas versiones del Hombre Araña y que el trepamuros de los años 30 es una de esas versiones. Me gusta mucho el cómo la ciudad juega un papel fundamental aquí para que Ben Reilly se dedique a lo que se dedica y realice lo que termina aconteciendo en el momento en el que decide volver a ponerse la máscara. Nueva York juega un papel fundamental por la opinión pública de la gente con superpoderes. Vamos, si en el siglo XXI, uno que ve películas de superhéroes, el público general se queda con cara de WTF cuando ve gente con superpoderes, en los años 30, en los años 40, eso era completamente, casi cruz, llamen a Dios y que se vaya el diablo. Pero aquí los personajes antagónicos tienen un acto narrativo interesante, el cómo es que se convierten en esos villanos. Llegaremos ya en menos de lo que canta un gallo al territorio de spoilers para ya explicar el trasfondo de todo esto. Pero mientras Ben Reilly arregla todo el entramado de casos que se le vienen encima, luego llega uno que involucra a muchísimas personas, él se dará cuenta de que no es un fenómeno más, de que él es Spider-Man por una razón, y de que los villanos que están ahí alrededor haciendo destrozos bajo las órdenes de un sujeto que controla y deshace, hace y deshace a placer, también es por una razón. No es nada más algo que se vaya al azar, sino los capítulos van juntando las piezas necesarias para llegar en una explosión narrativa en cierto momento donde todo tiene sentido. A partir de aquí, spoilers. Si no han visto la serie,
véanla, porque la van a disfrutar muchísimo, pero recomiendo ampliamente que la vean en blanco y negro. Así que, spoilers. Spider-Noir tiene varios villanos, pero uno principal. Este tiene nombre de Silvermane. Es como la versión más gángster posible de un magnate gigantesco que tiene un hotel a su merced, que controla a la policía, que controla a los políticos, que es el dueño y amo de la ciudad. Este personaje es interpretado por Brendan Gleeson, alguien que no tiene ningún tipo de arrepentimiento cuando se carga a una persona, cuando la secuestra, cuando la rapta, porque es de acuerdo a sus necesidades. Alrededor de él están los típicos matones que hacen el trabajo sucio por él, porque siempre se mantiene en las sombras, a no ser que haya momentos de extrema necesidad donde su acto de presencia sea requerido. Ben Reilly pierde en determinado punto a su esposa en un momento crucial en el que él está utilizando el traje de Spider-Man. Ella está encadenada a un automóvil, esposada, y ella se termina ahogando. Es un acto de venganza de un sujeto al que Spider-Noir, terminó o encerrando o mandando a prisión, y que a raíz de eso, pues como venganza personal, porque Ben Reilly conocía a esta persona, a esta joven, pues termina quitándole lo que más amaba, y eso provocó que Ben Reilly ya no tuviera ese ímpetu de salvar a otros para convertirse en Spider-Man, sino que lo dejó por la paz. Se deprimió, lo metió ahí al baúl por 5 años, lo ocultó y nunca más volvimos a saber de él hasta que lo obligan a salir. Tenemos a Electro, tenemos a Tombstone, tenemos a Sandman como los matones del propio Silvermane, y a un personaje que es crucial para la vida tanto de Flint Marko como del propio Ben Reilly. Estamos hablando de la cantante Cat Hardy, que si hacemos unión de nombres y el alias que pertenece a esta persona, sería la Black Cat de este universo. Felicia Hardy es Black Cat desde que el tiempo es tiempo en los cómics e historias de Spider-Man. Es alguien que no sabes para qué bando va a jugar, si va a jugar para el bando de los buenos cuando le conviene, va a ser villana o antagónica cuando le plazca o cuando le convenga. Es un personaje muy difícil de descifrar. Es como la Gatúbela del universo de Spider-Man. Bueno, es la Selina Kyle para Peter Parker. El caso, que cuando nombran aquí a Cat Hardy, ya más o menos vamos atando hilos de que no es alguien de fiar y que en cualquier momento te puede apuñalar por la espalda y que no es trigo limpio, en ningún tipo de sentido. Y en ese momento es cuando vamos a descubrir qué tan inteligente o por dónde va a ir guiando Ben Reilly a este personaje. Él estira y afloja de yo ya voy a la delantera, pero tú vas 3 pasos adelante, pero ahora yo soy el que está 3 pasos por encima de ti. Es una dinámica muy interesante el del personaje de Cat Hardy y de Ben Reilly, principalmente porque esta cantante sirve al antagónico principal nada más porque lo quiere acorralar y para sacar a su pareja, a Flint Marko, del espectro de matones de este sujeto, porque Flint Marko realmente no es una mala persona. Ninguno, aparentemente, de los que estaban ahí en cierto momento junto a Silvermane con superpoderes era antagónico, salvo el sujeto que podemos nombrar como Molten Man, el hombre fuego, o el propio Electro. Esos dos sí son criminales de poca monta y son villanos porque quieren y se saben malos y lo disfrutan y no les importa el dolor ajeno. Hay 2 personajes que aquí logran tener una especie de efecto compasivo en la audiencia, y estamos hablando de Lonnie Lincoln, que es Tombstone, y el propio Flint Marko, que es el Hombre de Arena o Sandman. Ninguno de estos 2 muere al final. De hecho, llega un punto en donde, como en Spider-Man No Way Home, el protagonista intenta curar a todos mediante un antídoto, inyectándoles un poco de esta sustancia para que vuelvan a sus yo normales, ya sin poderes, ya sin la necesidad de cargar con este peso.
Más que nada porque al ser los años 30 y no estar la medicina tan avanzada, había ocurrido algo con ellos. Habían experimentado y habían ocurrido mutaciones en ciertos de sus compañeros, y estas mutaciones en diversos de estas personas resultaron fatales. Esto ocurrió en un campo de concentración en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Mismo campo en donde se encontraba el propio Ben Reilly, pero se encuentra con una criatura muy extraña que es realmente un man spider, un hombre araña, un hombre convertido en araña que lo muerde y le otorga todos estos poderes. A nivel interpretativo, Nicolas Cage carga con esta serie de pe a pa. Es fantástico. Vemos esos flashbacks en donde él se empieza a retorcer como araña, empieza a tener estos tics, estos movimientos de alzar los brazos sin controlarlos. No hay poder humano que lo pueda hacer calmarse, porque es el momento típico de todos los productos que hemos visto de Spider-Man, en el que el sujeto, en este caso Ben Reilly, pero en todos los otros Peter Parker, que no logra controlarse, que si agarra algo se le pega, que si golpea una puerta termina jalando la puerta de un tirón, que no puede creer la fuerza que tiene. Y nos vamos enterando también de que Ben Reilly utiliza este nombre, pero porque se lo cambió. ¿Será porque realmente se llama Peter Parker o porque tiene otro nombre aparte de ese? No se sabe y la serie no te lo dice. Yo supongo que en algún momento confirmarán una segunda temporada, dependiendo de los visionados que tenga esta primera o este primer acercamiento a un Spider-Noir. Pero es un juego realmente. Esto surgió del ¿qué tal si de repente agarramos al personaje de Into the Spider-Verse, nos agarramos a Nicolas Cage, pero ahora lo hacemos en live action? ¡Ay, que no hay pelotas! Pues sí las hubo y les salió este juego de maravilla. Los villanos secundarios, hablo de Electro, de Sandman, de Tombstone y demás, puede resultar en cierto punto el eslabón débil de esta Spider-Man, porque quien se lleva las palmas como antagonista es Brendan Gleeson como Silvermane. Pero llega el momento en el que las tramas secundarias se van uniendo y tenemos historias individuales interesantes como la de Sandman y del propio Tombstone. Electro es mucho más teatrero, mucho más de la parafernalia, que lo vean y demás, y me parece un villano con muy buenos poderes, el más poderoso de todos, pero la interpretación del actor me parece hasta cierto punto exagerada. Lo que es la acción entre todos estos villanos, el Spider-Noir, me parecen una maravilla. Lo que hacen los matones alrededor, que si disparándoles con esas armas a día de hoy primitivas que se utilizaban hace más de 100 años, es fantástico, porque los acabados de producción le dan a la serie una autenticidad que pocos productos de Marvel han tenido en muchísimos años. Esto no tiene nada que ver con el UCM, esta es una producción de Sony, y entonces ahí uno se pregunta, ¿ves Sony como no era tan difícil hacer un buen producto? ¿Ves cómo esas basuras llamadas Kraven the Hunter, películas de Venom, la trilogía con Tom Hardy, la basura infecta que es Madame Web o Morbius, increíble que no se hayan detenido a pensar, ¿por qué no hacemos un producto con el protagonista ahora sí, con nuestro Spider-Man de toda la vida? Pero vamos a darle un juego, vamos a darle un pequeño giro. Y le salió de maravilla. Este es el mejor producto de Spider-Man en live action, posiblemente desde Spider-Man 2 de Sam Raimi. Y sí, para mí, por encima de No Way Home. Yo a No Way Home la quiero con todo mi corazón. Es una película que me encanta, que atesoro, que sigo emocionándome cada vez que la veo. Pero como producto enflaquece con lo completo que está esto. Spider-Noir tiene un cariño al personaje, tiene un respeto al cine noir, a este cine de principios de los años 30, de los años 40, con estas tramas detectivescas, de investigación, de thriller, de los clichés de aquel tiempo. Aquí los utilizan. Aquí vemos a la típica secretaria que nunca cobra, al protagonista que es fumador y bebedor empedernido, al periodista, al colega que siempre está de tu lado para investigar casos imposibles de resolver. Fantástico todo, fantástico todo. Del 1 al 10, yo a esta Spider-Noir le pongo un 10, un 10. Salvo esos momentos en donde las historias de los villanos secundarios parecían más o menos más potentes de lo que realmente fueron en algunos casos,
esta serie es un disfrute completo de principio a fin. El uso de la iluminación, la parte de los ángulos de cámara, los planos, todo nos recuerda al cine noir de hace más de 70, 80 años. Yo he visto una que otra película en blanco y negro y sí tiene estos clichés de la sombra que te persigue, los ángulos inclinados, la repetición de los espejos. Fantástico todo, fantástico. A la vieja usanza del propio Alfred Hitchcock. Increíble. Lo que me parecía una historia interesante era saber el por qué todos estos humanos mutantes con superpoderes tenían estas capacidades. Y la serie se encarga de darnos una respuesta atemorizante, coherente, pero a la vez muy, muy trágica. Porque, salvo 2 de ellos, el resto no tuvo mayor opción que sucumbir ante los experimentos de los alemanes, porque estaban experimentando con varios de sus soldados y los que capturaban del bando enemigo. No son cosas tan simples en el momento en el que las ves, porque hay cierto momento en el que te muestran el resultado de lo que ocurrió con esos experimentos fallidos. Acá tienes a experimentos que salieron mal, pero que mientras más utilicen sus poderes, más los van a ir carcomiendo por dentro y poco a poco estarán acelerando su muerte. Así que el protagonista se encarga, como dije hace un rato, de hacer antídotos para curar a los villanos que están aquí. Algunos querrán, algunos otros no, pero la intención está ahí, sé perfectamente que yo ya no tengo cura, podría yo tomarme el antídoto, pero no puedo, porque ya solté esa pena, ya solté esa amargura de haber perdido a mi mujer hace 5 años, iba a casarme con ella, no pude hacerlo, ya es momento de soltar esa carga, así que hay que servirle al pueblo de Nueva York como se merecen, a raíz de que estos villanos o los detengo yo o nadie más va a poder hacerlo. Y eso es lo que la serie supo construir muy bien, pegado con la historia principal, que es una historia de detectives. Ben Reilly resolviendo casos por activa y por pasiva. Y eso creo que es el mayor punto fuerte o la mayor de las virtudes de este producto. Eso es lo que opino de Spider-Man. Si les gustó, pónganlo en los comentarios cuál es su primera impresión de Spider-Man. Y a quienes no la han visto, pues yo no sé qué carajos hacen aquí, primero, y segundo, les interesa verlo, porque no es algo muy común el ver a un ícono popular como es Spider-Man en una serie en blanco y negro, pero también que la plataforma en la que se está emitiendo te ponga las dos opciones de o lo ves en blanco y negro o lo ves a color. Tú decides. Yo recomendaría primero verla en blanco y negro porque la experiencia es fantástica y te devuelve a esa época de los años 30, 40. Y después de eso podemos verla a color sin problema alguno, sin bronca alguna. Eso es lo que pienso. Ángel Garmendia con todos ustedes, espero que estén muy pero que muy bien. Un saludo donde quiera que estén y recuerden que un gran arte conlleva una gran información.